Lucas capítulo número 2, versículo número 21 al versículo número 24. Voy a tomar este versículo para poder hablar acerca de lo de la presentación de niños y cómo la palabra de Dios nos enseña la gran bendición de, como padres, el poder presentar a nuestros hijos delante de Dios. Versículo número 21 dice de esta forma: y se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo y lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. La historia nos habla acerca sobre la vida de Jesús. Jesús, siendo, verdad, el Hijo de Dios, vino a estar entre nosotros tomando carne, se hizo hombre y vino a nacer en el vientre de una mujer, María. Su padre adoptivo, José, fueron los que tenían la encomienda de poder cuidar y proteger y enseñar al niño Jesús. La palabra de Dios nos empieza a narrar que es uno de los tiempos en donde la costumbre de los judíos es una costumbre que ayuda a que podamos nosotros entender y saber un poquito más acerca de los principios de Dios en nuestra vida. En el 8º día se circuncidaba, ¿verdad?, al pequeño. Si era varón, se circuncidaba conforme a la ley, y dejaban los papás que pasara el tiempo para poderlo llevar después al templo, para poderlo presentar delante de Dios. Cuando podemos estudiar un poquito la historia o la costumbre del pueblo judío, los israelitas, ellos tienen una costumbre que tal vez puede ayudarnos también a nosotros. No estoy diciendo que nos volvamos al judaísmo, sino que simplemente podemos aprender esa cultura que ellos llevan, porque es una cultura sana, es una cultura que podemos tú y yo tal vez poder sacar algunos ingredientes que pueden ayudarnos a ti y a mí como padres. Por ejemplo, desde que nacía el pequeño, la costumbre judía era de que la madre se hacía cargo del niño. La mamá le empezaba, ¿verdad?, a enseñar. No había escuelas, ocupaban las sinagogas como lugares también de escuela para que pudieran llevar a sus pequeños y pudieran enseñarles. Parte de la enseñanza que tenían los pequeños era al lado de mamá. Mamá siempre les ayudaba a los pequeños lo que eran valores, lo que eran respeto, lo que era la humildad, lo que era la fe hacia Dios. Y la mamá se encargaba de poder enseñarle al pequeño desde muy pequeño. Cuando ya empezaba a hablar, ella le empezaba a enseñar la palabra de Dios mientras ella hacía sus quehaceres en casa, mientras ellos estaban a lo mejor haciendo la comida, lavando ropa. El niño siempre estaba al lado de mamá, y mientras ella estaba haciendo sus quehaceres, la mamá le empezaba a enseñar, a recitar la palabra de Dios. A tal grado que cuando ellos llegaban a la edad de 12 años, se hacía una fiesta para el pequeño. Pero antes de esa fiesta, los papás sabían que el niño tenía que aprenderse el Pentateuco de memoria. Es increíble lo que una madre puede hacer con un pequeño, ¿verdad? Cuando las mamás les enseñan las tablas, les enseñan a leer, les enseñan las multiplicaciones y qué sé yo, es una forma en la cual la mamá siempre está al pendiente del pequeño. De la misma forma, la mamá le enseñaba el Pentateuco
y el niño tenía que sabérselo de memoria. Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa era una de las costumbres que el pueblo de Israel manejaba para que el niño pudiera tener ese conocimiento. Ahora, hay algo bien interesante en todo esto, porque cuando la mamá le empezaba a enseñar al pequeño, ¿verdad? La palabra de Dios, lo primero que le decía a su mamá: tienes que aprender y saberte de memoria lo que dice la palabra de Dios. El pequeño automáticamente no lo veía como una carga o como algo que tenía que hacerlo por sacrificio. La mamá le enseñaba que si él aprendía la palabra de Dios, cuando creciera, él iba a ser inteligente, sabio y bendecido por Dios. El pequeño, cuando él estaba aprendiendo los 5 libros pentateucos de memoria, él ya sabía que era algo que él necesitaba. Él sabía que era algo que él tenía que conocer, porque por medio de la palabra conocía no solamente la palabra de Dios, sino que conocía a Dios mismo en su propia vida. Para el pueblo judío, el poder guardar la palabra de Dios es algo muy santo en sus vidas. Creo yo que muchos de nosotros tenemos que aprender estos principios también como papás. Después de llegar a los 12 años, se le hace una fiesta al varón, ¿verdad? Mayormente si es el primogénito varón, y se le hace una fiesta que se llama Bar Miznar. En esta fiesta, el pequeño de antemano sabía, los rabinos, que él había aprendido la palabra de Dios de memoria, y él tenía que leer. Se ponían el kipá, se ponían para cubrir su cabeza, y empezaban a sacar los rollos, y el rabino ponía al pequeño a leer los rollos del Antiguo Testamento. Esto que tenía que ser que el niño tenía que hablar el hebreo, leerlo en hebreo y aún hasta cantarlo. Cuando terminaba de leerlo, el rabino volvía a enrollar el rollo, lo tapaban y se lo daban al niño, y el niño empezaba a caminar adentro de la sinagoga. Y mientras el niño llevaba los rollos dentro de la sinagoga, todos los varones tomaban el rollo y lo besaban, dando a entender que ellos tenían un respeto a la palabra de Dios. Terminaba el evento y esperaban a que todos se quedaran para poder hacer una gran fiesta. El padre de familia, con un honor y con una alegría, tomaba a su hijo, porque ya estaba dejando, ¿verdad?, de ser un niño, y ahora él iba a entrar a la madurez. Él iba a entrar a otra etapa diferente. ¿Por qué? Porque la mamá lo había preparado desde pequeño. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que en la cultura judía ellos no manejan la adolescencia. Para el pueblo judío, la adolescencia es una etapa en donde los jóvenes se pierden y toman decisiones sin haber madurado su carácter. Para el pueblo judío, hoy en día, para nosotros, la adolescencia es uno de los problemas y uno de los conflictos más grandes, porque en la etapa de nuestros hijos entran en la adolescencia una rebeldía, unas costumbres. No son costumbres que nos ha dejado Dios, son costumbres que el mundo nos las ha regalado y nos las ha aventado para que sean parte de nuestra vida. Lo vuelvo a repetir: nuestros jóvenes no deberían de pasar el tiempo de la adolescencia. La palabra adolescencia viene de adolecer, ignorar, dejar de creer, ¿verdad? La adolescencia hoy en este tiempo para muchos jóvenes es un conflicto y es un problema. La palabra de Dios nos está enseñando que Jesús lo llevaron a presentarlo, ¿verdad?, cuando tenía
el tiempo necesario para presentarlo delante de Dios. Pero si tú lees los versículos y los capítulos que siguen, vas a encontrar que Jesús también llegó a ser un niño de 12 años que dejó de ser niño para entrar a la madurez. En la historia habla de que Jesús se le pierde a José y a María, y mientras ellos estaban a lo mejor con la parentela, se regresaron a casa creyendo que Jesús venía con su parentela, pero en el camino se dieron cuenta que Jesús se había quedado en Jerusalén. Y vas a encontrar que Jesús está sentado con todos los maestros de la ley, enseñándoles cosas que los mismos rabinos se quedaban admirados por escuchar la enseñanza que tenía Jesús. Es cuando María y José lo encuentran y le dicen: oye Jesús, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando. Y Jesús les contesta a José y a María: ¿no sabéis que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre? No con un espíritu de rebeldía, pero sí con una madurez y con una sensatez de lo que Jesús sabía quién era para con Dios. Hoy en este día, amado hermano, lo que yo quiero compartirte es que es nuestra responsabilidad el presentar a nuestros hijos delante de Dios, es entregárselos a Él. No nos pertenecen. Los hijos que Dios nos ha dado son de Él. Y yo hago una pregunta: ¿qué cuenta le vamos a entregar a Dios si descuidamos a nuestros hijos? Nuestros hijos le pertenecen a Dios. El trabajo que tú y yo tenemos es poder cuidar a nuestros hijos, enseñarles, y voy a tomar los mismos principios de una cultura que son los judíos, enseñarle valores: el respeto, la fe, la palabra de Dios, la humildad, que son valores que hoy en día los jóvenes ya no tienen, y que esa es la responsabilidad de los papás, tuya y mía, el poder enseñar estos principios y estos valores. La semana pasada yo me quedé viendo un reportaje de la cultura de los japoneses, y hablando acerca de los niños, me quedó impactado que los niños hasta los 9 años, escuchen esto, hasta los 9 años en la escuela no les están enseñando a leer, no les están enseñando las matemáticas, español, biología, como es el caso de muchos de nuestros hijos cuando entran al kinder, primaria, ¿verdad? Son los primeros principios que le dan. En la cultura japonesa, ¿sabes qué es lo que les enseñan a los pequeños cuando van a la escuela? Porque en las escuelas ellos no tienen instructores, en la escuela no hay conserjes. Lo primero que les enseñan a los pequeños es a lavar su plato, a trapear, a acomodar sillas, a respetarse unos a otros. Las primeras enseñanzas que les dan a los japoneses es el respeto hacia las personas. ¿Has visto a los japonesitos que cuando llegan siempre hacen esto? Y es una señal de respeto y de saludo hacia las personas. Hoy en día yo he visto a jóvenes o a niños que pueden llegar a una casa o pueden llegar a un lugar, ni dicen hola, ni dicen buenos días, buenas tardes. Hoy en día tenemos a nuestros hijos, bueno, no mis hijos, sus hijos, que ni siquiera les han enseñado a decir buenos días, gracias. Qué tristeza que es una enseñanza que tiene que venir desde casa. Es una enseñanza que la palabra de Dios nos habla y nos está enseñando, que son principios y valores que no podemos dejar atrás. Porque la palabra de Dios nos enseña que tú y yo somos responsables de nuestros hijos. Dile al que está al lado tuyo, dile: tú y yo somos responsables
de nuestros hijos? Dile, tú y yo. No la maestra, no la iglesia. Deberíamos de preguntarle a las maestras, ¿verdad? Deberíamos de preguntarle aquí a las maestras. Y luego a veces cómo llegan tus hijos. Y las maestras te van a decir todo lo que hacen tus hijos. Los niños llegan tarde y le preguntan, ¿por qué llegas llegando? Es que mi papá y mi mamá se pelearon. Niños conflictivos, niños que tienen problemas, pero no porque ellos los tengan desde que nacieron, sino porque los papás no invierten en sus pequeños. Hoy en día estamos entrando en una faceta muy peligrosa. Los pequeños están siendo educados por el internet y por el celular. Amado hermano, ¿cómo es posible que tú estás dejando que tu niño sea ministrado por un celular? ¿Qué hacen las mamás para que no den lata en casa? ¿Qué hacen? Les avientan el celular, le prenden la tele, los meten a internet. Y tú sin saberlo, tú lo estás preparando, porque esa es la generación alfa, en la cual los niños ya no van a necesitar maestros, porque todo lo van a aprender de internet. Los niños ya no van a necesitar a papá y a mamá. Escuchen, ¿están aquí? Los niños ya no van a necesitar a papá y a mamá, porque papá y mamá desde el principio no se quieren hacer cargo de ellos. Ellos van a vivir, escúchame, ellos van a vivir sin papá y sin mamá. Pastor, eso es imposible. Escúchame, es lo que estamos haciendo como papás. En lugar de invertir en ellos, les aventamos el celular. En lugar de pasar tiempo con ellos, los dejamos encerrados en internet. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo de calidad invertiste en tus hijos en esta semana? Tiempos de calidad. Y no tome los tiempos de calidad cuando nos sentamos, baja los codos, masticas como puerco. No. Tiempos de calidad. Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Te puedo ayudar? ¿Te sentaste a ver una película con tu hijo, con tu hija en esta semana? Pastor, es que no tengo tiempo, llego tarde, no me gustan las películas. Bueno, sacaste el balón, no me gusta el fútbol. Bueno, jugaste Nintendo, por lo menos, no sé jugar Nintendo. Entonces, ¿qué haces con tu hijo? ¿Cómo platicas con tu hija? Ya me están viendo feo, amados. Botellita de Jerez, todo lo que me digan será al revés. ¿Cuánto tiempo pasaste con tu hijo? Hay cosas que tenemos que cuidar. ¿Cuál es nuestro trabajo como padres? La primera de ellas que quiero compartirte, yo sé que hay varias, solamente quiero hablarte de tres. La primera de ellas, ¿cuál es nuestro trabajo como padres? La primera de ellas es que tenemos que ser responsables. La primera de ellas, tenemos que ser responsables. Y yo quiero hablarte acerca de una historia que habla Jueces, capítulo número 13, en donde el ángel del Señor vino sobre un matrimonio. Y la Biblia habla que era un matrimonio que no tenía hijos, la mujer era estéril. Pero a Dios le plació tomar este matrimonio para darles un hijo. Y viene el ángel del Señor y les viene a hablar el mensaje de Dios. Van a tener un hijo. Van a tener un hijo. Primeramente se le presenta a la mujer. Estoy aquí parafraseando, ¿verdad? Estos capítulos. Llega el ángel y le dice a la mujer: vas a tener un hijo. A Dios le ha placido que tengan este hijo. Pero hay algo bien interesante. Vas a tener que guardarte de tomar sidra, de tomar vino. Te vas a tener que abstener de poder tener relaciones
con las cosas del mundo, hablando de la sidra, hablando de las cosas que ella no debería de hacer. Es el prototipo de toda la contaminación que tal vez el mundo pueda ofrecernos en nuestra vida. Y a esto era un pacto que se hacía. Yo sé que no todos, ¿verdad? No todos se nos da el poder tener el voto nazareato, pero era un voto en el cual era consagrado y apartado para Dios. No se dejaban cortar el cabello, no podían tocar muertos e infinidad de cosas que tenía que ver con el voto nazareato. Pero el ángel vino sobre la mujer y le dijo: tienes que cuidarte porque Dios les quiere regalar un hijo. Y vino la mujer y le cuenta esto a su marido, Manoa, que habla la Biblia de su nombre, que se llamaba Manoa. Y Manoa empieza a platicar con su esposa y dice: a ver, ¿quién te lo dijo? Y la mujer: pues el ángel vino y me dijo. Pues necesita el ángel venir y decírmelo, como todos los varones, ¿verdad? No le creemos a las mujeres, como las mujeres cuando fueron corriendo y le dijeron a los discípulos que Jesús había resucitado, no le creyeron, tuvo que salir Pedro y Juan. Ya ven cómo somos todos los varones, señoras, no creemos, somos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Manoa de la misma forma le dice a su mujer: pues tiene que venir el ángel, y se le presenta el ángel y se le revela a Manoa, y el ángel le dice a Manoa las instrucciones que deben de tener. Una de ellas es la responsabilidad. El primer punto que quiero tocar hoy en este domingo es nuestra responsabilidad como padres. No podemos dejar a nuestros hijos. Nuestros hijos le pertenecen ¿a quién? Al lechero, al panadero. Cuida a tu hijo. Espérame. ¿Quién hizo esos niños tan bonitos que tiene? ¿Quién los hizo? Mi esposa. ¿Sí o no? Los varones dicen: puras niñas sabes hacer, puras niñas sabes hacer. Bien enojado. Los que no saben, los varones somos los que damos el sexo. Si tienes puras niñas es porque sabes hacer puras niñas, varón. Hola. Hola. No, nada más me das puras niñas. No, pues el varón es el que da el sexo. Pero aquí viene algo bien importante. Pero a Dios tiene todo el control todavía en esa área para darnos un niño o una niña. ¿Están aquí, familia? Aunque el varón suelte el sexo, pero Dios define si va a ser varón o va a ser hombre. Toda la gloria es para Dios. ¿Sí o no? Denle un aplauso fuerte al Señor. Él es el que sigue teniendo el control. Él es. Tenemos la gran responsabilidad como padres de poder cuidar a nuestros hijos. Jueces capítulo número 13, versículo número 8 dice así: entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas el regreso del hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe. Escucha esto, la palabra que encontramos aquí: para que nos enseñes. ¿De dónde viene el conocimiento para poder criar a nuestros hijos? De Dios. Para que nos enseñes cómo criar al niño que va a nacer. Cada uno de nuestros hijos no es una casualidad. Cada uno de nuestros hijos en los planes eternos de Dios ya estaba en esos planes. Yo escuchaba a mi papá y a mamá que a veces tenían sus pláticas ahí. Ya saben que siempre uno de chismolero, ¿sí o no? Y yo escuchaba que mamá decía: yo ya no quería tener a más. Si te hubieras quedado con el séptimo hubiéramos estado mejor. Esos eran los comentarios. Y yo fui el noveno. ¿Me afectó? Tal vez en un tiempo. Pero ahora que conozco la palabra de Dios, sé que yo no soy abortivo y sé que yo tenía planes eternos para Dios. ¿Cuántos pueden decir lo mismo de nuestras vidas?
No somos, amado hermano, no somos un accidente. Tú no eres una casualidad. Todos los que estamos sentados aquí, desde el principio, la Biblia dice, antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía a ti y a mí. Ya había planes para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a ello? Ya teníamos planes. Ya teníamos planes de parte de Dios. Los papás no deciden. Lo decide Dios todavía sobre nuestras vidas. Y el punto número 1, ¿por qué tenemos hijos? Porque cada uno de nuestros hijos es una responsabilidad de parte de Dios para nuestras vidas. Tu hijo, tu hija, es tu responsabilidad. No es la responsabilidad del maestro de la escuela, no es la responsabilidad de las maestras que están arriba enseñándoles la palabra de Dios. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad cuidar sus vidas, que no se pierdan. 2, padres que se guardan en santidad. Este es uno de los puntos que tenemos que entender, porque nuestros hijos no pueden ser guiados y formados como el mundo. Tienes que entender este principio, porque el principio de Dios, desde creó al hombre y a la mujer, siempre dijo esto, la palabra de Dios: fuimos creados a su imagen y semejanza. Y nuestra imagen y nuestra semejanza tienen que ver con la imagen de Dios. Si Dios es santo, entonces nosotros ¿qué somos? Y nuestros hijos, unos hijos del maíz, tienen que ser ¿qué? Santos, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Todas las cosas del mundo no van en sintonía con la imagen de Dios. El alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, el poder hacer cosas del mundo no van con la palabra de Dios. Amados hermanos, la responsabilidad que tú y yo tenemos es poder enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Te acuerdas lo que te enseñé al principio, la cultura judía? El pequeño iba agarrado de aquí del mandil, no sé qué era, túnica, no sé, de la madre, y todo el día, mientras estaba haciendo el quehacer, le estaba enseñando la palabra de Dios. Todo el día le estaba enseñando lo que era el respeto. Todo el día el niño estaba aprendiendo de su mamá. La mejor enseñanza que un hijo puede ver de una madre, de un padre, es que ellos ven a papá, ven a mamá cómo responden, ven a papá y ven a mamá cómo se hablan, cómo hay una educación dentro de casa. Esa es la mejor enseñanza que puede tener un pequeño. Imagínate, mujer, que le mandas a decir al niño, el cobrador de Coppel, dile que no estoy. ¿Qué aprende el niño? Y te estás quejando de que te está mintiendo de lo que está haciendo en la escuela. ¿Dónde aprendió a mentir? Amados, ¿dónde aprendió a mentir? ¿Por qué no le dices, dile que no hay dinero? Dile que ahorita voy y yo doy la cara. Pero toda la enseñanza tiene que ver con lo que le enseñas al pequeño, pero también con tu vida. Y yo hago una pregunta: si Dios me regaló 3 hijos y me dio 3 hijos para cuidar, tengo que pedirle la sabiduría de Dios, porque es mi responsabilidad. 2, tengo que buscar la santidad de Dios para poder enseñarle a mis hijos lo que es la santidad, lo que es la integridad, lo que es el respeto. Las palabras que cada uno de nosotros enseñamos a nuestros hijos es lo que van a aprender. Infinidad de veces he visto a papás como el pequeño no sabe hablar todavía, pero la primer palabra que puede decir es una grosería, y en lugar de que puedan corregir al niño, toda la familia se le aplaude. ¡Ay, dijo pu! Y hasta se ríen, ¿sí o no? ¡Ay, dijo esa grosería! ¡Ay, qué bonito! Sí, que te la digan a ti en tu jeta.
pero estamos haciendo fiestas por cosas indebidas, que es nuestra responsabilidad el poder organizar y llevar a las cosas que deben de ser lo correcto. ¿Cuántos papás aquí hay? Levanten su mano. Es nuestra responsabilidad. Y tenemos que decirle a nuestros hijos que ellos no pertenecen al mundo. ¿Dicen amén o no dicen amén? Ellos no pertenecen al mundo. Ellos no tienen nada que ver con el mundo. No, pues me llevo a mi hijo para que aprenda a ser varón. ¿Por qué no mejor le enseñas la santidad y la integridad? ¿Por qué no mejor le enseñas que si se cuida y si llega casto y limpio a su matrimonio, Dios lo va a bendecir? ¿Para qué le estás enseñando tonterías y media? Tu hijo es más varón que tú. El día de ayer tuve el alto honor de casar a nuestra hermana Pau y a José. Y gracias a Dios que Pau llegó virgen al casamiento. Sí, dale un aplauso fuerte. No se ve. Ganamos, familia. Es una victoria. El día de ayer la boda estuvo padrísima, ¿no, Luz? O sea, había una presencia de Dios increíble. Unos jóvenes que buscaron el agradar a Dios. Y yo doy gloria a Dios por sus papás que cuidaron y guardaron y velaron por sus hijas. El día de ayer el hermano Adolfo y la hermana América nos dieron el honor de sentarnos en la mesa de ellos. Y mi esposa le preguntó cómo se sienten. Y el hermano Adolfo dijo: pastora, dice, tengo ganas de llorar, dice, de alegría, de gozo, de tristeza. Y ya mi esposa dice: entendemos lo que estás viviendo. Pero el hermano dijo: pero estoy contento porque una de mis hijas se casó bien, pastor. No, estábamos, amado, en la mesa, ganamos. Y yo creo que una palomita como padres cuando podemos hacer bien nuestro trabajo, ¿no te parece? Pero todo eso tiene que ver con el punto número 2 que te estoy enseñando: la santidad y la integridad. La santidad y la integridad en nuestra vida. Y punto número 3 y último, ¿me quieres ayudar, hijo? Por favor. Gracias, Dani. Punto número 2, dijimos que tenemos que guardarnos en santidad, ¿verdad? Jueces capítulo número 13, versículo número 14 dice: el ángel le pidió que se cuidaran de toda contaminación y que esto se le enseñara ¿a quién? Al niño. Jueces capítulo número 13, versículo número 24. Tu hijo no va a amar a Dios si él ve que lo amas a él primero. Tu hijo no va a decir groserías si papá y mamá ven ellos que en casa no hay groserías. Tu hijo no va a poder mentir si conoce tu corazón, tuyo y mío, que no hay mentira en nuestra boca, decimos la verdad. Hay un juego con mis hijos y luego a veces cuando ellos están jugando, luego me meten en su juego y me dicen: ¿verdad que sí, papá? ¿Verdad que sí? O sea, están jugando, pero me dicen a mí: ¿verdad que sí? Y quieren que yo suelte una mentira cuando sé que no es verdad. Y entre ellos mismos terminan diciendo: ya, ni metas a mi papá, porque ya sabes que él no puede mentir. Él no puede mentir, o sea, y como que es algo de su juego, ¿no? No puedo mentir. No está en mi boca mentir. Nuestros hijos tienen que aprender todos los valores y todos los principios que tú y yo manejamos, porque tú y yo conocemos a un Dios vivo. Tú y yo conocemos a un Dios santo.
¿Cómo podríamos enseñarles a nuestros hijos y violar los principios bíblicos? Llevo 2 de mis hijas que delante de Dios te lo digo, llegaron al matrimonio vírgenes. Me falta uno, no cantó victoria, todavía me falta uno, pero mi esposa y yo estamos trabajando en él, estamos orando por él, estamos pidiéndole que nos ayude, pero mientras le estamos enseñando, mi esposa y yo no permitimos contaminarnos con el mundo. No permitimos contaminarnos con las corrientes, con las modas, con lo que hay en el mundo. Siempre mi esposa y yo nos marcamos firmes en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Siempre nuestros hijos, no, es que el mundo, papá, es que ya hay otro estilo de vida. Papá, es que ya cambiaron las cosas. Papá, es que ya tú estás anticuado. Papá, es que eso ya pasó. Papá, es que ya es otra moda. Y yo siempre le digo, no, mijo, no, mija, esto nunca va a pasar de moda. Esto no es moda. Estos son principios de Dios, y los principios de Dios no se mueven. Los principios de Dios siempre serán sus principios. Esta es la ley. Y yo le digo a mis hijos, ¿qué dice la palabra de Dios con lo que me estás diciendo? Y ya muchos de ellos, no, papá, pues, a vivirla. A vivirla. No nos queda de otra. No nos podemos contaminar, papás. Y el tercero, padres de pacto. Tenemos que aprender a ser padres que hagamos pacto. Manoa y su esposa hicieron pactos con Dios de cumplir fielmente lo que se les había pedido. Hicieron un pacto. Jueces capítulo número 13, versículo del 15 al 20. Manoa dijo al ángel del Señor: nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió: aunque me detengas, no probaré nada de tu comida, pero si preparas un holocausto, ofréceselo al Señor. Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor, así que le preguntó: ¿cómo te llamas? Para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra. Y el ángel le dijo: ¿por qué me preguntas mi nombre? Respondió el ángel del Señor: es un misterio maravilloso. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en las llamas. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra y sobre sus rostros. Pactos. Ellos hicieron un pacto de poder guardar, cuidar a sus hijos, llevarlos en el camino de Dios. Delante de Dios hicieron un pacto y se lo ofrecieron a Dios y le dijeron: Dios, los hijos que me has dado los voy a cuidar, los voy a proteger, les voy a enseñar el temor a Dios, los voy a educar, los voy a instruir. Si pudiéramos estar en este tiempo, estaríamos haciendo pacto. Me voy a esforzar para que termine una carrera, me voy a esforzar para que sea un buen hijo, me voy a esforzar para que tenga valores, me voy a esforzar para que sea un hombre, una mujer de bien. Me voy a esforzar para que en el corazón de mis hijos esté el temor a Dios. Pactos. Hoy en este domingo creo que es lo que nos hace falta: tener padres que podamos pactar delante de Dios.